Muchísimas gracias por venir. Sabemos lo difícil que es tener una convocatoria, este tamaño de convocatoria, así que primero les queremos agradecer a todos los integrantes de las distintas listas, de los distintos espacios, concejales, al intendente electo. La verdad es un placer venir a conversar con ustedes sobre todo lo que fue el proceso de la reforma. Una reforma que estamos viendo que se está desinformando, mal informando, en muchos casos con mucha mala intención y en otros casos con simplemente desconocimiento. Un poco lo que manifestaba el intendente electo, es cierto, esto de que hay gente que no la lee y la cuestiona y hay gente que la lee y la interpreta a su conveniencia. Para eso lo importante es que nosotros tomemos conocimiento de qué es lo que dice y sean ustedes los que juzguen si es bueno, es malo o cuál es el destino que tiene, pero que tomen conocimiento de qué es lo que dice la Constitución. La reforma de la Constitución fue una reforma parcial, a diferencia de lo que pasó en el año 86, se modificó solamente 66 artículos se habían habilitado para la reforma de los 212 artículos que tenía la Constitución. En 1986 la reforma fue completa. Se decidió que los convencionales constituyentes podían modificar absolutamente todos los artículos que estaban dentro de la Constitución. En esta reforma del 2023 solamente se habilitó un 25% de los artículos. Por eso hay mucha diferencia con algunos de los planteos cuando vienen y nos dicen no, decidieron a espalda, no. Cuando se decidió modificar la Constitución, que fue el año pasado, empezó el procedimiento en septiembre del 2022, fue la legislatura la que trató de decidir los distintos actores de las distintas representaciones y fueron precisamente a la legislatura a plantear todas las inquietudes y todos los temas que se debían proceder a modificar. En base a eso es que se delimitaron cuáles eran esos artículos y en la ley 6.302 se le dio un mandato a quienes iban a ser los convencionales constituyentes muy expreso y muy concreto, y en ese mandato se decía cuáles eran los artículos que se podían modificar. Incluso había artículos que no estaban completos, que se habilitaba que se modifiquen determinados incisos o determinados párrafos. Ese procedimiento inició en septiembre, lo aprobó la legislatura y con posterioridad se hizo la convocatoria. Desde el gobierno de la provincia siempre se informó cuáles eran los temas y cuál era lo que se proponía. Es más, se deben acordar que había unos 10, 8 spots en los que se decía los derechos de los animales, los cortes de ruta, las limitaciones a los privilegios en el sector político. Había una serie de cuestiones que se empezaron a publicar y se decían qué era lo que se tenía que trabajar, con lo cual desde septiembre del 2022 ya venían hablándose de algunas modificaciones. Pero, como ustedes habrán visto, se dijo que fue una reforma expresa, una reforma muy rápida, una reforma que no tuvo el tratamiento. Fue una reforma que demoró 10 meses desde que se trató en la legislatura y hasta que se aprobó a finales de junio. Y a diferencia de lo que ocurrió hoy, la reforma de 1986, que demoró 12 meses, pero reformó completa la Constitución. Esta reforma modificó el 25% de la Constitución. Hubo muchos temas con los que hubo inconvenientes. Ustedes son los que nos tienen que decir puntualmente cuáles son sobre lo que quieren que profundicemos. En eso creo que estamos todos de acuerdo de que vayan haciendo las preguntas y las inquietudes que tengan. No esperen que concluyamos o que no, al revés. Ustedes díganos cuáles son los temas sobre los que tuvieron inquietud. Puntualmente el sector docente hizo muchos planteos respecto de lo que es el estatuto docente. El estatuto docente no está habilitada la Constitución para modificarlo, para tocarlo, para cambiar nada. El estatuto docente es una ley, con lo cual la ley la puede modificar la legislatura. El estatuto docente sigue exactamente como estaba antes de que se reforme la Constitución. A las leyes las modifican los legisladores. A nosotros nos eligieron para que hagamos la modificación de la Constitución. Son cosas que van por caminos distintos, por procedimientos distintos, y en el caso de que el estatuto docente fueran a cambiarlo,
no es una de las propuestas que lleva el Ministerio de Educación, eso tiene que tramitarse por la legislatura, no por la Convención Constituyente. Pero a ver, ¿hay algún tema puntual que quieran que veamos? No, es con lo del tema de los docentes. Hay un micrófono ya en seco. Sí, antes de pasar a las preguntas, inconvenientes que tienen ustedes, es importante resaltar lo que decía el convencional como mandato del doctor Luna. Mandato cumplido. Básicamente, ¿por qué dicen de que es una reforma express? Para nosotros, como los profesionales que hemos estado trabajando ahí, yo creo que sinceramente yo me siento identificado como que es una falta de respeto cuando dicen, che, esto es una reforma express. Para nosotros no fue una reforma express porque ya lo habló, como lo dijo Facu, hubo todo un proceso hasta llegar, a la formación de la convención. Una vez que se formó la convención, se hicieron las pertinentes comisiones, ¿sí?, en base a los artículos que se iban a modificar de la Constitución. Ustedes saben que la Constitución está dividida en secciones. Bueno, las secciones eran las comisiones. Se establecían que los constituyentes, en base a su representación que habían obtenido gracias al voto popular que ustedes le habían dado, se establecían las comisiones. Entonces, dentro de las comisiones, si no me equivoco mal, Leandro, pasaron más de 364 personas, tanto con instituciones públicas, instituciones privadas, vecinos, digamos, ciudadanos, a todos se los escuchó. Y hacían la crítica diciendo, bueno, pero es el Estado el que convocó a la reforma. ¿Cuál es el proyecto? Bueno, ahí teníamos nosotros que aclararle, digamos, a los convencionales constituyentes de los otros frentes, diciendo, señores, ustedes también son convencionales constituyentes. Ustedes pueden presentar su propio proyecto porque está en la ley 6302 cuáles eran los artículos que se iban a modificar. Entonces, nuestra mecánica de trabajo no fue a través de presentar un borrador, porque ya lo teníamos escrito. Es decir, ¿para qué convocamos entonces si ya la tenemos lista? No, fue todo lo contrario. Primero, hemos citado a las instituciones, a los vecinos, a los ciudadanos, les decimos, che, vamos a modificar, o estamos en esta comisión, vamos a tratar tal artículo. Ya estaban notificados, venían con el artículo leído, y lo que se les consultaba a ellos básicamente era, en base a estos derechos que tiene la Constitución, ¿cómo lo mejorarías vos como ciudadano? ¿Qué aportarías? ¿Qué sacarías? Y así en todas las comisiones. Pasaron 2 semanas de estar mañana, tarde, es más, algunos salían a la noche, última hora, de escuchar a todos los ciudadanos. Concluido esta etapa de escucha, por lo menos por la parte de nuestro frente, que era el Frente Cambio Jujuy, que estaba integrado por varios sectores, se le daba participación a los otros frentes, diciendo, bueno, señores, esta es la agenda que nosotros tenemos de invitados. ¿Ustedes quieren aportar algo más? ¿Quieren llamar más personas? No lo hacían. No lo hacían, salvo el PJ, que sí aportaba alguno que otro invitado, pero en cuanto a frente de izquierda, no lo hacían. Es más, a veces ni iba a la comisión. Entonces, una vez terminada la primera etapa de las comisiones, habiendo escuchado a todos, recién pasábamos nosotros a la etapa del debate, donde después de haber escuchado a cada uno de los ciudadanos, recién plasmábamos nosotros, bueno, ¿qué podemos aportar? ¿Qué hemos tomado de esta ciudadana? ¿Qué hemos tomado de esta empresa en que podemos mejorar? Hemos presentado lo que dicen ellos, nuestro borrador, porque era un borrador, no es un proyecto. Estaba sujeto a las opiniones, digamos, de intercambios con nosotros convencionales, en la ley, bueno, yo digo legislatura, pero sería una convención. ¿Sí? Dice, es una reforma express, porque se aprobó a espalda del pueblo en la madrugada. No. Veníamos 48 horas antes, ¿sí?, aprobado, porque la hemos aprobado a las 6:50 del día. Sí, el día viernes hemos sesionado a las 9 de la mañana y el día anterior, el día jueves, ya también habíamos sesionado. Entonces veníamos de 48 horas de debate, primero en forma general y después en forma particular. Entonces, es ahí donde ustedes tienen que ver, ¿hubo consenso?
Sí. De todos los artículos que hemos puesto a disposición, el 80% seguramente hubo un intercambio de ideas con el frente, que era el frente justicialista que estaba presente, donde se aportaban, sacaban, mejorábamos, pedíamos cuarto intermedio y volvíamos a debatir. Entonces, eso llamarlo una reforma express, yo no lo veo así. Yo lo que veo en cuanto dicen una reforma express era los constituyentes que habían sacado un 13%, le tocaban ser convencionales, iban a las comisiones, interpelaban a los invitados, es decir, les faltaban el respeto, cuando nosotros solamente teníamos que escuchar y enriquecernos de ellos. Entonces era una falta de respeto que le hacían a varias instituciones, sea pública, privada o los mismos ciudadanos. Al momento de debatir, artículo por artículo, ¿qué hacen? Presentan la renuncia. No, nosotros no vamos. Y obvio que se van porque no han leído nada. No han aportado nada. ¿Qué iban a hacer en la sesión? ¿De qué iban a hablar? Entonces, ahí nosotros consideramos que sí había una falta de respeto a los ciudadanos, por lo menos de sus frentes que lo han votado, para que den el argumento dentro de la convención. Dedicaron solamente, por lo menos en las comisiones que a mí me tocaba, dedicaban 10, 20 minutos de estar ahí, dar el presente, hacer un video de TikTok, cumplían y se iban. Entonces, esa es la tarea de un comisionado constituyente. ¿Eso es responsable para ustedes? Salir afuera a desinformar. Porque después, los mismos constituyentes que estaban dentro de nuestras comisiones, no les gustaba el planteo, la forma de trabajo. Entonces, siempre venían diciendo, che, si ustedes siguen así con esta mecánica, nosotros ya estamos articulando en Buenos Aires un golpe institucional. Hecho. Se dio al momento de la fuera. Vinieron todo el arco político opositor a hacer tiempo. Son cosas de conocimiento que ustedes lo pueden ver en las noticias, se encuentran en los detenidos mochilas con dinero. Y esto va a seguir, porque debe de ser un tratamiento para informar a la sociedad en cuanto a los derechos que estamos pidiendo, no lo están tomando como algo político. Entonces esto va a seguir este transcurso, yo creo que va a pasar octubre y recién se va a tranquilizar. Porque lo están usando como un arco, como una herramienta política, abajo la reforma. ¿Por qué abajo la reforma? Si ellos no la trabajaron, no estuvieron, genera más derechos. ¿Por qué este se va a prohibir de los nuevos derechos que tenemos en la ley? Según la sección donde se crearon derechos, porque ustedes saben que la Constitución es de 1986. Entonces, de 1986 al día de la fecha, hay muchos cambios o avances en la sociedad que no están legislados hoy en la Constitución, ya de 1986, que hemos reformado. Tema básico y fundamental, el acceso a la conectividad. ¿Qué mejor que igualar a cada ciudadano, sea de Perico, sea de San Salvador, sea de La Quiaca, sea de Humahuaca, sea donde sea, hasta las comunidades, con la fibra óptica? Es decir, el Estado ya se comprometió, a partir de la sanción, en ampliar la red de conectividad 2.000 kilómetros de fibra óptica. Van a llegar a todas las comunidades, a todo sector. Y ustedes lo ven, un claro ejemplo, hemos pasado una pandemia. Muchos, por suerte, algunos tenían la suerte de estar en lugares donde accedían a la conectividad. Pero imagínense ustedes en las comunidades alejadas, donde solamente la atención era por telemedicina. ¿Cómo se comunicaba esa persona? Pero no existía, no llegaba. No, en la pura tenemos internet gratis. Perfecto, pero hay algunas comunidades que no llega, digamos, la señal. Toda la pura hay una. Estuve conectado muchas veces. Perfecto. A lo que voy es que En los pueblos, no todos pueden acceder. no en el campo.
¿Se entiende? No, yo tengo una casa en el norte y tengo internet y no hay fibra óptica, y cuando vienen los turistas eso se le corta cada rato el wifi. Y es necesario, yo como emprendedora, es necesario para mí que haya fibra óptica y es necesario que me dejen trabajar también y no me corten la ruta, porque me han perjudicado económicamente. Hablan de derechos y mis derechos, ¿dónde están mis derechos? Yo le pregunto a los doctores, ¿cortar la ruta es un delito? Sí. Entonces mi derecho no está, más allá de que yo haya hecho campaña no para fregarlo, pero el tema es de que no nos pueden vulnerar así los derechos, porque tenemos una familia. Y mi economía depende del privado. Aquí Y no son todos del tengo grupo, las no es reservas caídas, ni la de ellos. factura de booking, que se me Lo que cae está hasta el diciendo lo he 15 hecho de en contra de julio. alguna gente. Un Hagamos montón de preguntas gente del específicas, norte decir a los que muchachos. tenemos emprendimiento Si en no el se va a norte economizar todo. están así porque dicen, ¿qué va a pasar ahora? ¿De qué vamos a vivir? Ese es el tema. También tenemos que pensar nosotros en los demás, porque nos perjudicamos y un porteño viene acá y quiere tener una buena conexión de internet. Vienen a hacer proyectos y necesitamos fibra óptica en el norte. Yo necesito que haya fibra óptica en Aymara para ofrecer un mejor servicio y que me dejen trabajar tranquilo. No, a eso es lo que nosotros queremos llegar. Esta es una reforma progresista, donde se amplían los derechos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se van a privar de eso? Una preguntita. Sí, perdón por desplazarme. Sí, buenas noches. Hagamos una cosa mejor, digamos, para que por ahí nos entendamos todos. Arranquemos con las preguntas y vamos hablando por ahí. Si bien uno ha pasado y ha estado en las comisiones y conoce mucho de adentro, creo que mejor y más que nada la experiencia y todo es saber y consultarles a ustedes qué le han dicho, cómo los han informado, cómo los han mal informado, qué cosas han dicho. Creo que eso va a ser lo mejor para todos, para que juntos podamos entender qué es lo que tratamos en esta Constitución y todos esos derechos que se han ampliado y que se han reconocido con la misma. Creo que esa sería mejor la metodología para seguir entre todos. No sé si les parece, como para que hagamos una moción de orden, cómo vamos arrancando la reunión más que nada. Preguntas clave, como dice, ¿verdad? Bueno, buenas noches a todos los vecinos de la ciudad de Pericó. Soy una vecina del barrio de acá de San Miguel. Bueno, yo quería preguntarles a todos lo que están diciendo. El gobierno del señor Gerardo Morales dice que hay diálogo. Si realmente habría diálogo, no habría pasado nada lo que pasó el 20 de junio. Mi pregunta aquí hay es, gente de la CCC, de las organizaciones sociales. si esta reforma no afecta a los territorios, porque la mayoría de la gente de Finquelpongo llora día y noche porque tienen miedo al desalojo, porque ellos quieren plantar verdura, fruta, pero sin embargo han sido vulnerados los derechos, porque dicen que esto está ya firmado por Estados Unidos, que está todo entregado a Estados Unidos ese lugar. Yo no sé si soy ignorante, qué hay de verdad, qué hay de mentira, que la gente llora día y noche porque no puede plantar su fruta ni su verdura. Esas hectáreas ya están firmadas para ser entregadas a Estados Unidos. Quiero saber si es verdad o es mentira, y que si realmente hay diálogo no tendría que haber ningún levantamiento ni manifestación en la provincia. ¿Cómo está, señora? Bueno, está bueno que precisamente salgan todas estas inquietudes. Mire, primero, la Convención no tiene facultades sobre las tierras del Finquelpongo. Es una cuestión. Segundo, no tiene nada de cierto que se hayan hecho entregas de tierras al gobierno de Estados Unidos. No, eso es una cuestión que no tiene ningún tipo de asidero. Si no, no estarían en el Finquelpongo, no estarían con arriendos que, de verdad, son arriendos muy económicos en muchos de los casos, todo, con lo cual no sería ese el objetivo que tiene la provincia. Eso por una parte. Con relación a la cuestión de las tierras, que se confundió en muchos aspectos, la parte de la tierra se dijo que las tierras fiscales tenían que ver con las tierras de dominio de las comunidades originarias o los pueblos indígenas. Eso no tiene
una cosa son las tierras fiscales, que son las tierras de dominio del Estado provincial, y otra cosa son las tierras de dominio de las comunidades indígenas o los pueblos originarios. En Inmuebles, que es el organismo que se encarga de asentar todo lo que son las matrículas o cédulas parcelarias, que es donde se registra la propiedad de la tierra, en Inmuebles figura expresamente, cuando es de una comunidad, figura que de propiedad o dominio de la comunidad y se pone el nombre de la comunidad. Eso no es una tierra fiscal. Eso es una tierra que está afectada al dominio comunitario, que es inembargable, imprescriptible, tiene una serie de características precisamente para que no tenga las mismas condiciones que la que tienen el resto de los propietarios a título personal, porque no es una tierra que sea a título personal, la de las comunidades. En ese sentido, era que a nosotros, el Frente Cambia Jujuy, propusimos que tenía que avanzarse, eso está reconocido en tratados internacionales, en el convenio 169 de la OIT, y está en nuestra Constitución Nacional en el artículo 75. Nosotros, independientemente de eso, como no está previsto en ninguna constitución de ninguna provincia del país, nosotros propusimos que se incluya en la constitución de la provincia. Nosotros queríamos que los pueblos indígenas estén contemplados dentro de la constitución con todos los derechos que preveía la Constitución Nacional. Ustedes, así como usted nos decía, señora, vio los incidentes, nosotros también tomamos los incidentes, y a raíz de eso fue que la decisión del gobernador fue, está bien, esa era la idea que teníamos nosotros, pero sí se primó el diálogo, se escuchó y se tomó el planteo de las comunidades de que no se modifique el artículo 50. Nosotros considerábamos que era un error, considerábamos que era un artículo que le daba muchos más derechos. El actual artículo 50, que es el mismo, es idéntico el artículo que la Constitución del 86, dice que el Estado debe proteger a los pueblos aborígenes, dice. Primero, proteger es como si fuera una cosa, no como lo que son sujetos de derecho. La Constitución tiene que entenderse en un conjunto, tiene que entenderse en forma integral, en el sentido de que toda la Constitución se interprete en conjunto. Nosotros llevamos una propuesta de que, así como las comunidades o los pueblos indígenas son sujetos de derecho, también lo planteamos con los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, se planteó también con las juventudes, como dice el Convencional Givergia, en el sentido de que son todos sujetos de derecho. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, tiene una capacidad progresiva que se va desarrollando a medida que van creciendo y que van pudiendo ejercer una mayor cantidad de derechos. Ahora, en ese sentido fue que también se abordó la cuestión de las comunidades indígenas. Esa fue la propuesta que llevamos. Ahora, con relación a la tierra, señora, no tiene nada que ver la tierra de las comunidades indígenas con la tierra fiscal. El artículo de tierra fiscal es el artículo 74, es el actual artículo 94 de la Constitución Nacional, y lo único que dice es que es el gobierno provincial, a través del organismo pertinente, que se va a ocupar de la administración, disposición, toda la tierra. Exactamente como venía, nada más que era un artículo muchísimo más largo que la Constitución Provincial, pero que era un artículo reglamentario y que preveía además un instituto que, a nuestro criterio, iba en contra de todo lo que nosotros fuimos a tutelar de los pueblos indígenas, porque hablaba del Instituto de Colonización. No podemos hablar en el 2023 de colonia o colonización todavía. Ese instituto tiene que modificarse, reformarse, ser una ley que dicte la legislatura, la que determine cómo avanzaremos, pero no podemos continuar con el Instituto de Colonización. En ese sentido es que se modificó la parte de tierra y la parte del artículo 50. ¿Sí, señor? Hay una preguntita, ya me llevo el micrófono para allá. Blanca Pereira, del Centro de Jubilados. Yo quiero saber, señor, yo tengo un terreno de los jubilados ahí en Santo Domingo, que es de ellos. Están levantando a pulmones de todas las cosas. Yo necesito saber si me pueden entregar la escritura de ese terreno, porque lo tengo acomodado. Y cuando yo me vaya, ellos no van a poder tocar puerta, porque ellos ya no se animan a hacer nada. Yo quiero que me den la escritura, por favor, ¿sí?
En eso ando, he andado todo el tiempo pidiendo la escritura, la tengo como dato, es en Santo Domingo, es del Centro de Jubilado Paso Firme, ¿sí? Por favor. Ahí tuvimos. Gracias, Blanca. Gracias, muy amable. ¿Quién pedía? Señora, si quiere tomamos la inquietud, porque esa cuestión puntualmente tiene que ver con la Secretaría de Ordenamiento Territorial y con la Dirección Provincial de Inmuebles. La emisión de escritura depende de la Dirección Provincial de Inmuebles. No hay, en la reforma no hay ninguna modificación respecto de lo que tiene que ver con entrega y oposición de tierras que desee tranquila. Su trámite, no sé en qué estado estará, nos llevamos la inquietud, le pedimos que nos deje los datos para poder llevarlo a los funcionarios que corresponde, pero desde la Constitución no se cambió absolutamente en nada la condición que pueda tener ese inmueble que le entregaron en comodato. Eso, llévese la tranquilidad que no se cambió en nada. O sea, el trámite nosotros se lo llevamos a la autoridad pertinente, pero el trámite no va a modificarse nada por la reforma de la Constitución. Eso es lo que te pedí yo. Yo le quiero pedir que artículo por artículo, 3 o 4 artículos, más si no vamos a estar toda la noche. Es una buena pregunta, por eso Y ahora no van a tocar muchos artículos. No, por eso 3 o 4 nomás. Bueno, nosotros nos llevamos, ustedes no, el nombre de la fundación dijo, ¿no? Bueno, pero el nombre del centro de jubilado y si tiene el número de expediente, nosotros vamos a ir a verlo. Bueno, nosotros con el equipo coordinamos para que nos haga llegar a usted el dato. Sí, por supuesto. Sí.